¿Qué tal, amigas y amigos de Danzanet TV? Bueno, pues nuevamente aquí en el Teatro de la Danza, donde está ya iniciando esta fase de eliminatorias del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, en esta 35ª edición, donde estamos ya pues prácticamente con una tradición muy larga, donde coreógrafos de diferentes tendencias, de diferentes líneas, apuestan por su trabajo y pues bueno, en esta ocasión nos ha tocado nuevamente para ustedes hacer esta transmisión para hacerla llegar allá donde se encuentren. Y bueno, hoy nos encontramos con Raúl Tamés, que precisamente se presenta en este primer día de eliminatorias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, pues contento de poder participar. Por supuesto, y yo hace rato atrás, antes de empezar, le decía yo que una de las primeras entrevistas que le había hecho a Raúl era precisamente cuando él estuvo en Letonia, me parece, Sí, ¿verdad? La hicimos vía Skype y una cosa que me parecía importante es hacerle, también es importante seguirle el paso a los jóvenes que empiezan a probarse y en este caso, bueno, tú ya probándote como coreógrafo, además sí, de que como exactamente. excelente bailarín, me consta. Muchas gracias. Me gustaría mucho que para nuestra audiencia nos platiques un poquito de tu formación, de dónde provienes y bueno, y todas las oportunidades que has tenido de irte y Sí, regresar. sí. Bueno, estudié en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, mi licenciatura en danza, y la concluí teniendo la oportunidad de gozar de una beca tanto de Limba como de la propia escuela en la Rotterdam Dance Academy en Holanda. Fue una experiencia muy enriquecedora, creo que me abrió muchas puertas, así pude bailar en otros países como España, como China, también justo en Europa del Este, como Letonia y Lituania. Y bueno, en México también he bailado en diferentes lugares. Desde el ballet independiente, donde empecé a bailar sin haber concluido mis estudios, hasta lugares como el Centro de Producción de Danza Contemporánea y con coreógrafos de la talla de Jaime Camarena, de Tania Pérez Salas, Alicia Sánchez, etcétera. En realidad creo que todavía tengo mucho que aprender, pero es cierto que como bailarín pues tengo una carrera más amplia que como coreógrafo. Estoy empezando a hacer coreografía, me parece un momento importante de transición y además me he dado cuenta que es algo que me gusta, que de alguna forma se me facilita y es un camino por el que también quisiera continuar. Me va a hacer muy bien cuando ya no pueda bailar, ¿verdad? Aunque todavía yo creo que faltan unos 10 años para eso, pero mientras son peras o manzanas, pues al menos ya llevo un cierto camino recorrido. Ya solamente formar parte de la eliminatoria es mucho decir, pues hubo una selección de videos, etcétera, como ahora es el nuevo formato. Entonces, pues sí, muy contento. También, ¿te acuerdas que hablábamos de que estudié sociología en la UNAM? Me interesa mucho ese aspecto teórico y la manera en la que poder transportar, digamos, temáticas más reales o más actuales o con las que sea más fácil la identificación en la danza. A veces la danza contemporánea tiene menos público, creo yo, porque el público la observa como un fenómeno demasiado abstracto. No todos, ¿no? Pero digamos que sí hay una generalidad. Entonces estoy intentando ver la manera, ¿no?, en la que haya un contexto más cercano al público general, con el cual la danza contemporánea pues esté más presente en el imaginario social. Sí. Fíjate que justamente ya he hecho otras dos entrevistas previas y ha resaltado mucho esta parte que tiene que ver con lo que representa estos momentos que estamos viviendo. Primero entrevisté al maestro Arturo Garrido y él hablaba de la época del surgimiento de las compañías de danza independientes, sobre todo aquellas que habían sido fortalecidas curiosamente por un sacudimiento, en ese caso de la naturaleza, como fue el terremoto del 85, ¿no? Y hablábamos que en este momento, bueno, había otro tipo de terremotos más interiores, más ocultos, y él decía un poco más incluso dañinos. Entonces ahora que tú mencionas esto, esta parte de estar atentos a eso que ocurre a nuestro alrededor,
me parece como que fundamental. Y creo que lo he visto y lo vi ya en una coreografía. Esta creo que es diferente, es otra que vas a presentar, me parece hoy, o es la misma que presentaste en el Teatro de la Ciudad. Bueno, no podría ser la misma porque son obras Son obras inéditas. inéditas, es cierto. Imagínate tú, pero la que presenté en el Teatro de la Ciudad se llama Clash y esta es por supuesto, y además muy separada, eso me gusta, tanto de aquella que hice que se llama Payaso Capital como de Clash y ahora esta, veo diferencias. Claro, pero Entonces, finalmente creo que te estás como eres coherente con esa preocupación tuya, ¿verdad? Entonces, eso lo vi por la apuesta que hiciste con Clash, por ejemplo, sí, ¿no? No es cualquier tema, o sea, yo veía esta referencia a un hecho real y documental incluso, y veía tu trabajo y decía, bueno, o sea, si no fuera por eso, es decir, por esa transformación a la hora de convertir eso en escena viva, dancísticamente hablando, pues quizás a lo mejor no tendría lugar, pero lo lograste. ¿Qué es lo que ahora quieres en este momento, o más bien estás apostando en tu coreografía que presentas hoy? ¿Cómo se llama? se llama el Mágico Teatro de la Muerte. Fue difícil encontrar un título en tan poco tiempo porque, claro, tienes que hacer la obra casi de forma express, tienes que encontrar un título y demás. Pero bueno, ¿qué busco? Es una pieza que ojalá por allí les recuerde a Gese, porque él tiene el Teatro de la Muerte en el Lobo Estepario como un lugar en el tono del realismo mágico, en donde un personaje que ya está hacia sus 50 años, bastante sombrío, que lucha día a día por mantenerse, pues digamos, en pie y que se da cuenta que ya pasó más allá del umbral de la mitad de su vida, como que solamente va hacia el final, tiene un carácter bastante, digamos, existencial, pero tiene personajes que se le aparecen en este mundo del realismo mágico, que eso en Gese está muy presente. Por ejemplo, en Demian o en Siddhartha hay como un personaje joven que se acerca a un personaje más adulto y que lo lleva a ciertos universos y entonces este personaje ya adulto va viendo las cosas en perspectiva, lo que hizo, lo que ya no va a poder hacer, y se va dando cuenta de un marco que se va limitando cada vez más. Entonces, en el Lobo Estepario es brutal cuando este personaje llega a una especie de teatro de la muerte, que para mí es un teatro mágico, con marquesinas, un poco abandonado, pero también con esta estética de alfombras rojas, de candiles, de butacas vacías. Y en el teatro él quizá es expectante de su propia vida. Y hay por ahí una puerta trasera y hay como de pronto él se encuentra en la penumbra y a veces se ilumina el escenario y él se ve reflejado como una especie de espejo. Entonces, mi pieza va más o menos de eso. Son personajes que están en un teatro mágico y hay uno de ellos que es como una anunciación de que el fin está por llegar. Y además de todo, este es un subtexto. Al final, lo bueno de la danza es que, aunque te la cuenten, de todas formas sigue siendo danza y es muy interesante. No es como en el cine que, pues ya les voy a contar qué va a pasar. Pero bueno, lo que ocurre, digamos, desde la parte del subtexto es que estos personajes, que eso ya es un espacio común, pero ya de pronto, o sea, la anunciación es que ya no van a poder salir de ese teatro. También es como un teatro cabaret, porque parece como que beben, como que tienen una dinámica casi de bar. Pero ese personaje llega y les dice, pues hijos, aprovechen sus últimas horas, ¿no? Porque el alba anunciará el cierre de las puertas, o sea, ya no tienen escapatoria. Entonces el tiempo se les va cortando y vemos como algunos desde la desesperación y otros desde el abandono, como pensando que ya no tienen nada que perder, pues viven en ese teatro sus últimas horas de vida. Interesantísimo, y sobre todo porque aunque podemos decir teatro o cine, ¿no? A veces en esta parte en donde se pueda contar algo, ¿no? Y es cierto, la danza no está ahí para contar necesariamente, pero sí para seguir una coherencia dramática, que no es lo mismo, no es lo mismo de ser
pues muy literal en sus planteamientos, pero sí una coherencia. Y creo que en tu trabajo hay mucho de eso, ¿eh? Incluso como actor, ¿eh? Como actor bailarín, ¿sí? Como actor bailarín, donde te has atrevido a hablar, donde te has atrevido a utilizar la voz. Entonces, ya por último, y bueno, y este fue un comentario un poco para reforzar esto, ¿qué es para ti, qué significa el premio después de esos 35 años que ya existe y que tú como representante de una nueva generación, pues te tocó, ya te está tocando? ¿Qué lo consideras de valioso? Bueno, de valioso que sí ha sido un semillero de nuevos talentos, que ganar nunca ha sido una garantía. En realidad, muchos de los coreógrafos que llegaban ya solo con llegar a la final o solo con tener un espacio de expresión, digamos, más masivo, porque vas a ver cómo se va a quedar gente afuera, ¿no? Mucha gente quiere venir al premio, resulta significar una plataforma importante. Entonces creo que muchos coreógrafos han tenido un antes y un después tras participar en el premio. Ya ganar o llegar lejos, digamos, en la contienda, pues claro que se vuelve subjetivo. En algunos años sabemos que ha sido muy controversial, como lo que ocurrió en la emisión pasada. Pero es bueno que pasen esas cosas para que nos replanteemos ciertos paradigmas y sobre todo también para que nosotros, porque a veces lo más interesante del asunto no es que el público, porque hace rato yo decía, es que el público en general no sabe bien qué es la danza contemporánea como concepto. Pero lo más grave es que nosotros mismos tampoco lo sabemos. Entonces, bueno que ocurran esas cosas para más o menos nosotros también saber qué onda, ¿no? O sea, que para nosotros, ¿cuál es una buena pieza de danza? O hacia dónde debería de dirigirse la búsqueda de la danza nacional. O sea, qué es lo que sobra, lo que hace falta, etcétera. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Raúl. Es un placer y bueno, pues un poco la intención de esto es justamente, no solo es el hecho de explicar nada, la danza por sí misma ya lo dice todo, sino también conocer a los creadores, sus motivaciones y a veces esos secretos que andan por ahí y que uno no se entera y uno dice, bueno, después de todo no estaba tan loco, no estaba tan mal el asunto, ¿no? Hay algo detrás, siempre hay un sustento y más en este nivel de propuestas que se presentan en escenarios y plataformas como lo es el premio INBAUAM. Bueno, pues vamos a continuar ahora, precisamente si todo va bien, pues continuaremos con ustedes en esta siguiente presentación de las coreografías que están presentándose aquí en el Teatro de la Danza. Agradecemos, por supuesto, a la Coordinación Nacional de Danza del INBA que nos ha permitido realizar este programa Perfiles en Acción y, por supuesto, el streaming que está ocurriendo ahora. Nos vemos en un momento más y muchísimas gracias, Robert. Gracias. Y nos vemos pronto.